Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Castelli, soy neonatóloga en el Sanatorio de Los Arcos y hoy vamos a hablar acerca de encefalopatía neonatal. Vamos a dar una actualización de la misma en el marco de la presentación de la primera jornada de formación de referentes de encefalopatía y neonatal, que fue presentada por el área de trabajo de encefalopatía neonatal del CFEP. Un poco de historia acerca de la evolución de la encefalopatía neonatal. Vamos a comenzar por el año 2005, donde dos grupos de trabajo, el del doctor Gluckman por un lado y el del doctor Shankaran por otro, presentaron dos modelos de hipotermia selectiva, un grupo y otro grupo hipotermia corporal total, y donde vieron los primeros beneficios que mostraban respecto a la disminución de la morbimortalidad de estos pacientes respecto a los que no recibían este tratamiento. Ya hacia el 2009, el TOBI Trial, que fue un trabajo con 300 recién nacidos, que si bien no mostró mucha diferencia en el grupo que había recibido hipotermia y en el que no, lo que sí mostraron es que la evaluación cognitiva de estos pacientes a los 18 meses era mejor para los pacientes que habían recibido hipotermia de los que no. Ya en el 2010, la Asociación Americana de Pediatría sugiere la hipotermia como un gol estándar en el tratamiento de los pacientes que han tenido encefalopatía neonatal. Y para el 2011 se hace eco en Buenos Aires, en Capital Federal, los neonatólogos creando el programa NeoENCAP, donde forman a maternidades de nivel 3B, eligen dos maternidades, el Hospital Fernández y la Maternidad Sardá, que conjuntamente con el SAME empiezan a formarse para el traslado de estos pacientes y para el tratamiento en estos dos centros de referencia. En el 2017, ya la Sociedad Argentina de Pediatría, con el área de trabajo del CEFEM, esbozan las primeras recomendaciones para este grupo de pacientes, que fueron muy utilizadas por todos, y luego en la pandemia se gesta un nuevo grupo de trabajo, donde escriben dos recomendaciones, dos algoritmos de encefalopatía para el tratamiento de estos pacientes y la estabilización y para el traslado de los mismos. Entre el 2021 y el 2023, el grupo de trabajo del CEFEM elaboran este libro de atención inicial, diagnóstico oportuno y tratamiento del recién nacido con encefalopatía neonatal, generando nuevas recomendaciones y nuevos lineamientos para el tratamiento en las maternidades que cuenten, perdón, con hipotermia terapéutica. Vemos acá, ay, perdón, se va rápido. Vemos acá algunos de los estudios que surgieron durante la historia de la hipotermia terapéutica, como nombramos el estudio de Buchmann en el 2005 con 2018 pacientes, donde hacía hipotermia selectiva solamente de la cabeza, y tomaban como criterios de inclusión la asfixia, la encefalopatía clínicamente hablando y el electroencefalograma ampliado, y mostraban que en cuanto al porcentaje de muerte y discapacidad en los pacientes que habían recibido hipotermia versus de los pacientes que estaban en normotermia, era mejor los que habían recibido tratamiento. También el grupo de Shankaran con hipotermia corporal total, el de Azopardi, que es el del TOBI Trial, con hipotermia corporal total, y bueno, y después otros estudios, el de Sous, Brunner y Jacobs hacia el 2011, con 208 pacientes. En todos mostraron mejorías de los pacientes que recibían tratamiento, siempre incluyendo a pacientes que tenían dentro de la encefalopatía neonatal la que catalogaban como encefalopatía neonatal moderada o severa, ¿sí? La encefalopatía neonatal en sí es una condición heterogénea que afecta al 2 o 6 por 1000 recién nacidos en países subdesarrollados, pudiendo aumentar este porcentaje en países que cuentan con recursos limitados. En Argentina no contamos con estadísticas fiables y por esto el grupo de trabajo lo que recomienda es generar bases de datos para que todos podamos evaluar cómo se tratan los pacientes en Argentina y si los números eh, dan a favor, por supuesto, como deben dar en la literatura a nivel mundial, del tratamiento de estos pacientes cuando son tratados con hipotermia. Pero también nos permitiría conocer el seguimiento a largo plazo de estos bebés.
La encefalopatía constituye una causa de elevada morbimortalidad y daño neurológico agudo en el recién nacido. Sabemos que el insulto hipóxico genera una lesión inicial que se va a prolongar en el periodo de reperfusión, donde se va a acentuar más, y luego en el periodo de muerte celular. La hipotermia terapéutica actuaría en el área, en el momento de la reperfusión, disminuyendo la lesión encefálica en estos pacientes y disminuyendo también las comorbilidades a largo plazo. Sabemos que existen diferentes fases de daño cerebral. Una vez que se produce el insulto asfíxico, luego aparece una fase latente que transcurre entre las primeras 6 y 15 horas y una fase secundaria donde el daño provocado por las citoquinas, las citotoxinas inflamatorias, las citoquinas inflamatorias y la muerte celular se profundiza más. La hipotermia actuaría en estas dos fases, en la latente y en la secundaria, que comienzan con la reperfusión cerebral. Con respecto a lo que se esboza en el algoritmo que presenta el CEFEM, ellos recomiendan la derivación, el tratamiento de los pacientes que son candidatos a hipotermia, aquellos que tienen más de 35 semanas de edad gestacional. Y recomiendan, por supuesto, una comunicación efectiva con el equipo perinatal. Y esto es una comunicación fluida con los obstetras y con todo el personal, la partera, la personal del equipo de obstetricia para que nos puedan alertar y podamos trabajar en conjunto en pacientes que tienen monitoreo fetal no tranquilizador, que tienen bradicardia sostenida, pérdida de variabilidad o que tienen DIPS-2. Y aquellos pacientes que presentan también un evento centinela, ya que todos estos son candidatos a potencialmente a sufrir encefalopatía neonatal. Y nos referimos como evento centinela al desprendimiento de placenta, la rotura uterina, procedencia de cordón o eclampsia. Las medidas iniciales de estabilización en estos pacientes van a ser siguiendo los lineamientos de la reanimación cardiopulmonar del CEFEM, los lineamientos que ya conocemos como reanimadores, y el ABC para estos niños, con equipos de trabajo conformados, coordinados y con alguien entrenado en reanimación neonatal, tratando siempre de evitar las 7 H. La hipertermia, hipotermia, hiperoxia, hipoglucemia, hipercapnia, hipotensión e hipocalcemia. Debemos recordar la importancia de mantener la normotermia durante la reanimación. No debemos apagar la cuna radiante durante la reanimación porque el paciente debe ser reanimado en condiciones de normotermia, con calor. No debemos apagar inicialmente la cuna radiante o el incubador, el lugar donde estemos reanimándolo. Debemos mantener la normotermia durante la reanimación. Y el objetivo de saturación y el objetivo de oxígeno inicial deben ser los recomendados por las guías del Ministerio de Salud y de la Sociedad Argentina de Pediatría, con una saturación deseada entre 89 y 94% e iniciar la reanimación en pacientes de término con FIO2 de 21%. El rango de glucemia a mantener debe ser una glucemia que sea mayor a 47 miligramos por decilitro. Y si el paciente pesa más de 1.800 gramos, vamos a evaluar si este niño es candidato a hipotermia. Por ahora, un paciente de menos de 1.800 gramos no va a ser candidato a hipotermia. Entonces, si pesa más de 1.800 gramos, evaluamos el puntaje de APGAR. Y esto es una diferencia respecto a las evaluaciones previas que tenemos de las guías anteriores, de las del año 2017, ya que acá el puntaje de APGAR los 5 minutos tiene que ser menor a 5. Y en las guías anteriores, en las del 2017, era al minuto 10. Entonces, primer punto, puntaje de APGAR menor menor a 5 al minuto 5. Medición del estado ácido base en el gas de cordón. Y acá también un punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos a un paciente que va a ser candidato a hipotermia o que sabemos que puede llegar a sufrir encefalopatía neonatal, debemos pedir que nos coloquen 2 clamps en el cordón. ¿Por qué? Porque las maniobras de reanimación que nosotros establezcamos van a modificar el gas de cordón, van a modificar los gases de cordón y por lo tanto tenemos que mantener esa zona, digamos, con la sangre sin que se modifique con nuestras maniobras de reanimación.
Entonces, la colocación de un doble clamp o de doble tijera Kocher nos va a permitir darnos un tiempo para reanimar al paciente en normotermia y posteriormente tomar la muestra. Y hay preocupación respecto a si la muestra va a ser fidedigna con el pH, con el estado ácido base y con el ácido láctico, y hay varios trabajos, sobre todo trabajos de grupos de obstetras, donde muestran que los datos son fidedignos y la muestra se toma dentro de los 40 a 60 minutos después de que el niño nació. Entonces, doble clampeo de cordón y toma de muestra del estado ácido base lo más precoz posible y tratando de evitar que sea modificado por las maniobras de reanimación. Muy importante tener en cuenta que han cambiado algunos parámetros. Si bien el pH, el criterio del pH sigue siendo menor o igual a 7, el exceso de base mayor o igual a -12, ahora se incorporó el ácido láctico como parámetro para evaluar el estado ácido base. Entonces, el láctico mayor o igual a 9,5 y recomendamos que el gas debe ser un gas tomado dentro de la primera hora de vida y mandado a procesar lo más rápido posible. También se evalúa dentro de los criterios para ingreso de hipotermia la necesidad de soporte ventilatorio durante 10 minutos o más. Si cumple al menos una de estas condiciones, debemos evaluar la clínica neurológica. Y la evaluación de la clínica neurológica se va a hacer con la, la guía Sarnat, pero podemos utilizar cualquier otra guía. Lo que se recomienda acá es el Sarnat y Sarnat. Y vamos a evaluar la presencia de al menos 3 ítems en la clasificación Sarnat y Sarnat. Entonces, estos 3 ítems que nosotros vamos a evaluar son signos en cuanto al nivel de alerta, a la actividad espontánea, a la postura, al tono, a los reflejos primitivos, las funciones autonómicas como frecuencia cardíaca, respiración y pupilas, y a la presencia de convulsiones. Y podemos catalogar a los pacientes en clínicas de encefalopatía leve, moderada o grave. Los pacientes candidatos a hipotermia van a ser los que tengan algunos de los criterios y presencia de al menos 3 ítems de la clasificación de moderado o grave, y estos van a ser los pacientes para los cuales nosotros vamos a activar recién ahí el código de encefalopatía neonatal, vamos a recién ahí apagar la fuente de calor, no antes, y vamos a tratar de en estos niños iniciar la hipotermia activa antes de las 6 horas de vida. Entonces, son pacientes, aquellos que tienen encefalopatía hipoxicoisquémica, los que van a tener una clínica que puede ser leve, moderada o severa de encefalopatía. Los pacientes que tienen clínica leve, vemos las flechitas, flechas hacia arriba, van a ser niños hiperalertas, hiperexcitables, con tono normal o alto, reflejos osteotendinosos conservados y van a tener temblores. Mientras los que tienen encefalopatía moderada a severa, vemos las flechas hacia abajo, van a estar más tirados, chicos que van a- a rondar entre estar letárgicos o comatosos, hipotónicos o flácidos, con hiporreflexia o arreflexia, y en ambos casos pueden presentar convulsiones. Como dijimos previamente, este grupo, el de moderado y severo, van a ser los candidatos a hipotermia. Continuamos entonces viendo que en el grupo que son moderados severos van a ser los que vamos a activar el código, y los pacientes que tienen encefalopatía leve, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estos pacientes los tenemos que observar, ¿sí? No es que los podemos mandar a internación conjunta, tenemos que observarlos para ver si son pacientes que continúan en estado leve o son pacientes que empeoran y tenemos que activar el código de hipotermia, que son revalorados y comienzan a presentar clínica leve o moderada. Y nos preguntamos en este grupo tan controversial de la encefalopatía leve si vale la pena enfriarlos o no. Y estos pacientes los definimos como pacientes que en el examen clínico se presentan una gasometría con acidosis y alguna irregularidad en el examen clínico de las 6 categorías de Sarnat y Sarnat, pero son niños que no cumplen todos los criterios para ingresar a hipotermia, ¿sí? Y que basándonos en los criterios diagnósticos no alcanzan la totalidad de los criterios para poder ser candidatos a tratamiento. Y se preguntan, ¿es necesario tratarlos o no? Hay varios trials de pacientes con hipotermia terapéutica en encefalopatía leve, el ICE trial, el Colin trial y el PRIME, que básicamente evalúan que sí, que
se puede mejorar la clínica, que son pacientes que no es que están del todo bien, que sobre todo la valoración neurológica y la discapacidad cognitiva de estos niños a largo plazo, a los 18 y 22 meses de edad, puede estar alterada. Sobre todo lo vemos en este estudio, en este trial, en el PRIME, que es un estudio que continúa, tiene todavía ahora, este año, en 2024, hicieron alguna presentación acerca del seguimiento que están haciendo de estos pacientes y mostraron datos, mejorías. Sobre todo lo que observamos que es que en el seguimiento a largo plazo de los pacientes con encefalopatía leve que no han sido tratados, son pacientes que tienen alteraciones cognitivas del área del lenguaje. Y bien, ¿qué tenemos que hacer? Por ahora no se enfrían, no cumplen con los criterios de hipotermia terapéutica. No los debemos ingresar a hipotermia, pero ¿qué tenemos que hacer? No los podemos mandar tampoco a internación conjunta. Tienen que ser evaluados durante 12 horas para ver si la condición neurológica cambia. Si fuera posible, las primeras 6 horas tendríamos que monitorizarlos con un electroencefalograma, el electroencefalograma ampliado durante las primeras 6 horas y posteriormente hacer un seguimiento a largo plazo para evaluar y poder pesquisar las posibles alteraciones del neurodesarrollo. No cabe duda que a los moderados y graves activamos el código de hipotermia. Y el algoritmo posteriormente nos esboza cómo debemos estabilizarlos estos pacientes, ya sea para trasladarlos o para tenerlos en la unidad antes de que comiencen con la hipotermia activa. Y lo primero que tenemos que mantener es una temperatura controlada. Son pacientes lábiles que fácilmente se enfrían, fácilmente disminuyen la temperatura corporal, disminuye su temperatura corporal y como dijimos debemos evitar las 7H. Entonces, estos pacientes les vamos a poner en la piel el sensor para el servocontrol. Y vamos a fijar la temperatura en 35 grados y eso va a ser la hipotermia pasiva. Una temperatura objetivo de 35 grados. Y si no tenemos servocontrol, el objetivo de temperatura tiene que estar entre 36 y 36 grados y medio. Debemos evitar la hipertermia, pero también la hipotermia. Temperaturas por debajo de 35 grados no son recomendables. Con respecto a la función respiratoria, los pacientes que requieren ventilación, intubación y asistencia respiratoria, una ventilación gentil con una saturación objetivo entre 89 y 94%, recordar no excedernos con el oxígeno por la posibilidad de la liberación la toxicidad del oxígeno y la liberación de los radicales libres del oxígeno que pueden generar más daño inflamatorio en el cuerpo de estos pacientes. Con respecto a la estabilización cardiovascular, vamos a iniciar con los accesos vasculares, colocación de los catéteres umbilicales antes del ingreso del paciente hipotermia, muy importante, el frío genera vasoconstricción y esto puede empeorar la evolución de estos pacientes y la posibilidad de que le podamos poner los catéteres. En el caso de que la colocación se vea imposibilitada, se deberán colocar 2 vías periféricas. El paciente se debe mantener con objetivos de frecuencia cardíaca entre 110 y 160, con una TA media entre 40 y 60, TA según la edad gestacional, pero ya vamos a ver que la TA es un parámetro que miramos, pero que no nos va a guiar para el manejo cardiovascular de estos niños. En el caso de que el niño presente inestabilidad cardiovascular, se encuentre taquicárdico, con relleno capilar enlentecido, pulsos débiles o hipotenso, debemos evaluar la posibilidad de hacer una expansión con solución fisiológica 10 mililitros por kilo en 20 minutos. Pero tenemos que tratar de evitarla en el caso de que no tenga un antecedente de pérdida sanguínea, como por ejemplo desprendimiento de placenta. Si no lo tiene y el paciente está normovolémico, el ponerle más volumen puede empeorar la función cardíaca, así que tenemos que tratar de ser prudentes con el manejo de los volúmenes. Y el sostén inotrópico, de la recomendación va a ser la colocación de dobutamina entre 5 y 10 gamas, o de adrenalina a una dosis muy bajita, de 0,03 a 0,05, vemos que acá no nombramos a la dopamina, porque la dopamina puede empeorar el perfil de hipertensión pulmonar al cual ya se ve sometido un 25-30% de estos niños. Vamos a hablar ahora un poquitito más. Sabemos que la disfunción del ventrículo derecho a las 24 horas de vida en bebés sometidos a hipotermia con encefalopatía hipóxico-isquémica es un predictor de muerte o de resonancia magnética
cerebral anormal a corto plazo, independientemente de la gravedad de la encefalopatía. La fisiología de estos niños en cuanto a pasar de la circulación fetal a la circulación en serie del recién nacido conlleva un cambio en las resistencias vasculares pulmonares que disminuyen, aumenta la resistencia vascular sistémica al removerse la placenta y todo genera un cambio en el cortocircuito que ya es complejo y que se agrava en los pacientes que sufren hipoxia y que por lo tanto el miocardio va a sufrir, a pesar de que hay mecanismos de autorregulación para el cerebro y para el corazón, esto se pierde un poco en los niños que sufren una infuria o un insulto hipóxico. Un porcentaje alto, un 25% de los niños que sufren encefalopatía neonatal y que son sometidos a hipotermia pueden presentar hipertensión pulmonar persistente, que puede agravar el cuadro. Frecuentemente acompaña la asfixia y puede acompañarse de una disfunción tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo y coexistir, ¿sí?, en estos pacientes que ya tienen alteración miocárdica. Sabemos que la epinefrina, especialmente la norepinefrina, ofrece ventajas sobre la dopamina debido a sus efectos menos constrictivos en el lecho pulmonar, como dijimos previamente, va a mejorar el perfil de estos pacientes, sobre todo los que presentan hipertensión pulmonar. Y recordar el uso del ecocardiograma para la evaluación de la función cardiovascular, que ayuda a guiarnos mucho con el tratamiento. El ecocardiograma nos va a ayudar mucho porque nos va a acercar a evaluar la función miocárdica, a evaluar el aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿sí? En el caso de que se presente esta disfunción, la dobutamina puede ser un fármaco de mucha utilidad. Nos va a ayudar a ver si la resistencia vascular sistémica está disminuida, y en este caso necesitamos un vasotrópico. En pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal y que no responden, que tienen hipotensión refractaria, la hidrocortisona puede ser de mucha ayuda, ¿sí? Si el paciente presenta deterioro del ventrículo derecho y el ductus está restrictivo, nos podemos ayudar con las prostaglandinas, pero en todos estos casos necesitamos la utilización de la ecocardiografía funcional al pie del paciente, que no solamente puede ser realizada por un cardiólogo, sino con algunos pequeños tips podemos hacerlo nosotros con el ecocardiógrafo y ver la función y orientarnos a ver cuál es el tratamiento que necesita el paciente para no brindar a todos lo mismo, sino seleccionar y orientar mejor el tratamiento que cada niño requiere en el caso de la hipertensión pulmonar. Sabemos que sobre todo esta patología tiene varios fenotipos y que hemos empezado a desglosarla cada vez más y que no todos los tipos de hipertensión pulmonar se tratan de la misma manera. El manejo cardiovascular durante la reanimación requiere de que los pacientes asfixiados tienen que recibir, como dijimos, RCP, reanimación cardiopulmonar a temperatura normal. No tenemos que cambiar la temperatura, no tenemos que apagarla con una radiante y no tenemos que propiciar que el paciente se enferme. Hay que evitar expansores de volumen, excepto cuando haya evidencia de hipovolemia, porque hay mucha asociación entre exagerar con el volumen y el aumento de, el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y un mal resultado neurológico posterior. Hay que tener en cuenta que la estabilización cardiovascular de estos niños tiene que preceder la exposición a la hipotermia, porque una vez que los metamos en hipotermia podemos agravar el grado de vasoconstricción pulmonar sobre todo. La frecuencia cardíaca baja, a pesar de la ventilación adecuada, puede deberse a la isquemia del miocardio y puede ser causada por una presión diastólica baja y un flujo coronario bajo. Por lo tanto, si tuvimos una correcta oxigenación, establecimos una correcta estabilización de la vía aérea y estamos con masaje cardíaco y el paciente continúa bradicárdico, puede ser necesaria la utilización de adrenalina para mejorar la perfusión coronaria. Si todos los pasos de reanimación se completan de manera efectiva y el paciente no tiene respuesta de la frecuencia cardíaca a los 20 minutos, se debe discutir con el equipo y con la familia, redireccionar la atención y quizás discontinuar la resucitación cardiopulmonar de este niño.
Es importante tener en cuenta, bueno, acá tenemos un algoritmo del cual ya vamos a hablar, que durante mucho tiempo nosotros nos guiamos a ciega mirando la tensión arterial para ver la función del paciente, la función hemodinámica. Y sabemos que la tensión arterial es limitada en guiarnos para la función hemodinámica del bebé y para el estado hemodinámico. La ecocardiografía funcional tiene que ser nuestra pantalla. Tensiones arteriales normales, tensiones arteriales medias normales o dentro del rango de lo que esperamos para la edad gestacional, pueden ser engañosas. El paciente estar teniendo una disfunción ventricular derecha o izquierda y nosotros no podemos no estar viéndola y no orientando el tratamiento hacia lo que necesita. Es muy interesante el algoritmo donde observamos por ecocardiografía los hallazgos, según los hallazgos ecocardiográficos, cuál es el tipo de fármaco sugerido. Si es un paciente que tiene alteración del gasto cardíaco izquierdo o derecho, lo que debemos sugerir es la utilización de dobutamina en dosis entre 5 a 10 gamas o de un vasotrópico como la adrenalina a dosis bajas. Y si la hipotensión es refractaria, utilizar hidrocortisona. Si el paciente tiene presión arterial baja y la oxigenación es anormal, perdón, en el caso previo, decía pacientes que tienen oxigenación normal y presión arterial baja, ¿sí? Con alteraciones del gasto cardíaco izquierdo o derecho. En un paciente con presión baja, pero la oxigenación anormal, puede ser un paciente con hipertensión pulmonar y buena función ventricular. En ese caso, podemos utilizar óxido nítrico, optimizando previamente la ventilación, y utilizar o vasopresina o noradrenalina y prostaglandina si el ductus está cerrado, e hidrocortisona si la hipotensión es refractaria. Si en este paciente que no oxigena bien, la función del ventrículo izquierdo es mala y además presenta hipertensión pulmonar, la selección del inotrópico debe ser de butamina, prostaglandina si el ductus está cerrado y adrenalina o hidrocortisona si la hipotensión es refractaria. Y si la función mala es la del ventrículo derecho y el paciente presenta hipertensión pulmonar, el inotrópico de elección es la dobutamina. Podemos utilizar óxido nítrico. Recuerden que en una disfunción del ventrículo izquierdo, utilizar óxido nítrico empeoraría el cuadro clínico del bebé. Pero si la disfunción es del ventrículo derecho, podemos utilizar óxido nítrico, prostaglandina, si el ductus está cerrado a dosis bajas, y vasopresina o noradrenalina, sería el inotrópico vasotrópico de elección, conjuntamente o tener como opción la hidrocortisona si la hipotensión es refractaria. La verdad que es bastante eh, clarificador para el seguimiento, pero siempre necesitamos una ecocardiografía, un hallazgo ecocardiográfico, más allá de tener pacientes y con TA baja, pero la oxigenación es normal o anormal, necesitamos el ecocardiograma para poder guiarnos en el fenotipo de hipertensión pulmonar que está presentando este niño. Con respecto a la monitorización de la función cerebral, eh, vamos a hablar en un ratito de los inotrópicos, cuáles son las mejores selecciones para los pacientes que convulsivan, pero hablando de la convulsión tenemos que tener en cuenta el monitoreo de función cerebral, ya que un porcentaje importante de pacientes con encefalopatía neonatal van a convulsivar, pero solamente el 50% de ellos van a presentar convulsiones clínicas, o sea, el 50% de las convulsiones nos las vamos a perder porque son convulsiones eléctricas. Y por eso es muy importante utilizar el electroencefalograma ampliado, que es una condensación de la información que podemos utilizar los terapistas, cualquier agente de salud que está evaluando a este paciente. Nosotros contamos con un monitor de 2 canales, vemos en el centro el cable a tierra y hacia los laterales, separados por 3 centímetros a cada lado, eh, los monitores que miden la función eléctrica de ambos lados del cerebro. En las pantallas de los monitores nos vamos a encontrar con 2 imágenes. Una que es la imagen superior, que es esta imagen que observamos, muchas líneas sombreadas, que son 3 horas de actividad cerebral continua, que es el monitoreo de la función cerebral. Y en la parte inferior podemos tener
dos funciones que podemos seleccionar alternativamente, podemos ver o una u otra. Una es la impedancia, que tiene que ver con la interferencia de la captación de la actividad eléctrica, que siempre tiene que ser menor a 10. Para que la evaluación sea fiable, lo ideal es que sea lo más cercano a cero posible. Y el electroencefalograma convencional, que lo vemos pasar rápidamente, que es el electro en tiempo real. Lo que vamos a evaluar en el monitoreo de función cerebral, que son estas horas de condensación, vamos a evaluar los márgenes superior e inferior de la sombra gorda que vemos acá en el centro, ¿sí? Que es esta, el sombreado. Sin prestarle atención a las líneas que sobresalen de la sombra global. Estas líneas no van a ser importantes, sino por dónde se va guiando la sombra del centro. Lo normal es que el margen superior de esta sombra esté por encima de 10 y que el margen inferior esté por encima de 5. Eso va a ser lo normal. Y vamos a tener varios patrones. Dentro de ellos un patrón normal, que es el patrón de sueño-vigilia, que ahora lo vamos a volver a ver, pero en este patrón normal, donde vemos que está por arriba de 5 y arriba de 10, y vamos a ver que hay imágenes más anchas e imágenes más angostas en la línea, en el sombreado, y representan periodos. Los anchos, ¿sí? Al sueño tranquilo, y al estrecho, al sueño activo. Pero son imágenes normales, la vemos, ¿no? Sombreado un poco más ancho, un poco más estrecho. Ahora bien, reconocer los patrones es importante. Esto está sacado de las mnemotécnicas publicadas en la SAP del doctor Sánchez Acosta. Vamos a ver patrones normales. Y dijimos, patrón normal, el patrón continuo, ¿sí? Donde vamos a observar como una serpiente, donde el ancho de banda, que dijimos que era la sombra, más amplio representa el sueño quieto, y el ancho de banda más estrecho, que es lo que vimos anteriormente, corresponde al sueño activo de vigilia, ¿sí? Es como serpenteante. Esto es normal. Sueño activo y sueño activo y sueño tranquilo. Y lo vamos a relacionar o diferenciar del patrón discontinuo, que se ve como un cinturón ancho, una faja. Vemos que acá no se ve ninguna sombra, ningún sombreado gordo, ¿sí? Ninguna línea que podamos seguir. Se ve unas imágenes discontinuas, ¿sí? Y esto es anormal. Es normal en prematuros de menos de 31 semanas, pero en bebés de términos no es normal. Otro patrón es el patrón de brote-supresión, que es lo que más frecuentemente encontramos en los pacientes que se encuentran en hipotermia y que tienen un patrón alterado. El patrón de brote-supresión eh, que observamos acá, lo vamos a ver como una línea gruesa, basal, ¿sí? Esta línea gruesa basal la vamos a ver, ¿sí? Que se ve acá, que sería el filo del peine entre 0 y 2 milivoltios, y brotes, ¿sí? Que sería la línea negra oscura, y brotes que llegan hasta 25, ¿sí? Es un patrón anormal y el patrón más frecuente anormal, ¿sí? Pero vemos que a diferencia del discontinuo que observábamos antes, en el discontinuo que no veíamos esa línea negra abajo, ¿sí? Sino que veíamos todo desorganizado. En el brote de supresión vemos una línea negra abajo y después las espigas que llegan hasta 25. Y el patrón de bajo voltaje, en la mnemotécnica, corresponde a un cinturón muy delgado, donde la amplitud máxima van a ser 10 milivoltios y vemos que es una sombra con espigas muy pequeñas que no superan los 10 milivoltios. Ahora bien, evaluar crisis epilépticas en estos patrones, ya reconocimos patrones normales, patrones continuos, discontinuos, de brote supresión, patrones de bajo voltaje, y ahora ver crisis epilépticas, que son incrementos en la amplitud máxima y mínima durante la descarga eléctrica de un grupo de neuronas, ¿sí? Se asemeja a una montaña. Veíamos como si imaginariamente, acá vemos un patrón, donde imaginariamente como un dedo pareciera que esté elevando el trazado. Esto es una convulsión, ¿sí? Se ven como montañas y remedan a cordilleras, ¿sí? Varias montañas en el estado epiléptico. La actividad convulsiva puede detectarse cuando el trazado superior se eleva y se estrecha, imaginariamente como si eleváramos el trazado con un dedo, pero para corroborarlo tenemos que ver que la impedancia sea la adecuada y que el electroencefalograma en tiempo real revele ondas anormales.
¿Y qué son las convulsiones? Son alteraciones anormales, paroxísticas y estereotipadas en la función neurológica, con una incidencia de 1 a 5 cada 1000 recién nacidos. Representan una emergencia neurológica, y es la emergencia neurológica más común en el recién nacido, y la mayoría de ellas tiene sus eventos, su origen en eventos perinatales. Y solamente un 15% se relacionan con síndromes epilépticos, o sea que la injuria hipóxica e isquémica suele ser una causa muy frecuente. Y como dijimos previamente, recordar que de los pacientes que presentan convulsiones, el 50% de estas convulsiones van a ser subclínicas. Así que si no tenemos un monitoreo cerebral, es trabajar a ciegas. Debemos tener en cuenta que en los pacientes que tienen convulsiones, no debemos olvidarnos de que el 5% pueden corresponder a alteraciones metabólicas, corregir la glucemia, evaluar la magnesemia, ¿sí? Magnesio menor a 1,4 miligramos de decilitro debe ser corregido. La hipocalcemia puede ser una causa, ¿sí? Que está dentro de los parámetros de laboratorio que pedimos en estos pacientes, y valorar el medio hidroelectrolítico y el estado ácido base para poder corregir. Con respecto a los fármacos anticonvulsivantes, el fármaco de primera elección va a ser el fenobarbital. Hace muchos años nosotros ya no contamos con el fenobarbital. Se recomiendan 2 cargas de 20 miligramos por kilo por dosis. Nosotros utilizamos como droga de primera línea el levetiracetam, y también, acá dice 40, pero las cargas recomendadas es de 20 miligramos kilo dosis, y luego dejar un mantenimiento entre 40 a 60 miligramos kilo día, repartidos en 2 tomas al día. En pacientes que no responden, una opción es la fenitoína. También podemos utilizar el midazolam como benzodiazepina, y el pentobarbital en el caso de pacientes con estatus epiléptico. Con respecto al medio interno y al laboratorio, hablemos un poquito de corregir el magnesio, el calcio, ¿sí? El objetivo de calcio que debemos manejar, no lo dije, es un calcio mayor a 1,1 milimol, ¿sí? Y en el caso que sea menor, corregirlo con gluconato de calcio. En los pacientes que presentan hipoglucemia, tenemos que tratar de mantener el rango en la glucemia mayor a 47, menos de 47 es considerado hipoglucemia, y en pacientes que tienen glucemia entre 35 y 47, tenemos que colocar un flujo de glucosa e ir aumentándolo entre 1,5 a 2 puntos con controles cada 30 minutos hasta que el paciente presente normoglucemia. ¿Sí? Iniciamos en estos casos una infusión de glucosa entre 6 y 8 miligramos kilómetro. El objetivo inicial, o sea, inicialmente vamos a ofrecerles un volumen entre 40 y 60 mililitros por kilo por día de líquidos, con un flujo inicial de glucosa de 4 miligramos por kilo minuto, pero si el paciente presenta hipoglucemia, ahí vamos a ir escalando hasta 6 o 8, subiendo y titulando según la necesidad para mantener la normoglucemia. En el caso de que la glucemia inicial sea menor a 35, lo escriben en la guía, pero nosotros no lo recomendamos, y es algo que está en revisión. De hecho, ellos mismos dijeron que estaba en revisión las correcciones rápidas con glucosa. Estos pueden empeorar el estado neurológico del paciente. Así que preferimos evitar las correcciones rápidas y tratar de mantenernos con infusiones de glucosas y aumentos en los flujos un poquito más lentos. También estos pacientes pueden presentar alteraciones de la glucosa como hiperglucemia. El manejo de la hiperglucemia se va a hacer con descenso del flujo de glucosa, y en el caso de que, a pesar de bajar el flujo de glucosa, persista la glucemia alta, infusiones de insulina. Sabemos que la alteración en la glucemia puede agravar el daño cerebral y empeorar todavía más lo que generó la injuria hipóxica inicial. Las recomendaciones con respecto a los rangos de glucosa fueron tomadas de esta guía de la sociedad, elaborada por la Sociedad Pediátrica de Pediatría Canadiense. Son las guías de normoglucemia, y hablan, me pareció interesante remarcarlo, acerca de lo que llaman hipoglucemia transicional, que es esa relacionada con la transición hacia la vida extrauterina, que se presenta dentro de las primeras 72 horas de vida. Y ellos toman como parámetro en estas primeras 72 horas, para decir que el paciente tiene hipoglucemia, un rango de 47 miligramos por decilitro. Pero pasadas estas 72 horas, llaman hipoglucemia persistente,
Y ahí buscan valores de glucosa en sangre mayores a 59 o 60. Otra cosa interesante desglosada de la guía es que una creencia que está muy arraigada es que uno a partir de flujos mayores a 12 debe utilizar vías centrales porque la vía periférica no puede tolerar esa concentración de glucosa. Y lo que sabemos es que la integridad de las vías periféricas se mantiene hasta con dextrosas del 20%. Hicieron trabajos de grupos y control y no observaron diferencias en la tasa de pérdida del acceso vascular periférico. Así que no afectaría la concentración de glucosa a o no predispondría a la pérdida de la vía. Por eso, en caso de pacientes que no podamos tener accesos centrales, confiar que las vías no se van a perder más si le pasamos concentraciones de glucosa más altas del 12%. Entonces, tener en cuenta que los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica tienen muy frecuentemente alteraciones de la glucosa las primeras 12 horas de vida por el consumo aumentado, reanimación, adrenalina, hipotermia, y que tanto la hipo como la hiperglucemia se asocian a un desarrollo neurológico desfavorable independientemente de la gravedad del insulto hipóxico inicial, ¿sí? Es un biomarcador de lesión neuronal con importancia en el pronóstico del bebé. Pasando, ya estamos cerquita del final, pasando a los últimos temas, vamos a hablar un poquito de las imágenes de resonancia magnética. Y hay algunos patrones que debemos conocer, hay 4 patrones de imágenes que podemos observar en la resonancia magnética, y siempre dependen de la gravedad de la isquemia y de cuánto duró esa isquemia. Y así vemos como en isquemias graves, pero breves, las zonas más afectadas van a ser las zonas con altos consumos de oxígeno que están en proceso de mielinización, como los ganglios de la base y el tálamo. Así que lo que vamos a observar es un patrón que predomina con afectación de los ganglios de la base y del tálamo. Y suele vincularse a largo plazo con parálisis cerebral disquinética. Cuando la isquemia es menos grave, pero está sostenida en el tiempo, lo que se afectan son las llamadas áreas limítrofes, las que tienen una circulación terminal. Y esto es una afectación básicamente de la sustancia blanca y del cuerpo calloso. Se denominan lesiones de áreas limítrofes y su relación con la parálisis cerebral básicamente depende de la extensión de la sustancia blanca que se afectó. Hay casos leves donde las lesiones pueden ser puntiformes alrededor del ventrículo, que se llama lesiones puntiformes periventriculares, y el pronóstico en estos casos puede ser más favorable. Si la isquemia es grave y prolongada, o sea, una combinación de estas dos, sería el peor escenario, y es ese caso donde observamos una combinación de ambas lesiones y podemos observar el cerebro blanco. Y en los recién nacidos prematuros, el patrón que observamos característicamente es de la lesión de la sustancia blanca alrededor de los ventrículos, ¿sí? La leucomalacia periventricular. Entonces, 4 patrones de lesiones que podemos observar en la imagen por resonancia magnética del cerebro. Una de ellas son las lesiones puntiformes periventriculares, que tienen un buen pronóstico, dependiendo si son pocas. Lesiones de áreas limítrofes, que observamos cuando la lesión es crónica. Lesiones central de los ganglios de la base, cuando la lesión es aguda, muy brusca y grave. Y la lesión difuso cerebro blanco, cuando es una combinación de ambas áreas, ¿sí? Áreas limítrofes y área central de ganglios de la base, cuando son lesiones graves y prolongadas. Y este es el peor caso de todos. 2 palabras con respecto a la resonancia, recordarles en la resonancia que en T1 nosotros observamos el cerebro hipointenso, y esto tiene que ver con la falta de mielinización del recién nacido y hiperintensidad en T2. Acá vemos en estas imágenes, ¿sí?, donde se observan lesiones en los ganglios de la base. Esta palidez que se observa es característica de las lesiones en los ganglios de la base, y acá en la difusión, si había dudas en la imagen de los primeros días, en la difusión a los 14 días se evidencia un poquito más. La difusión nos puede ayudar a aclarar el panorama de los cortes en T1 y en T2. Y acá, en estas lesiones, ¿sí?, en la imagen IJ del cerebro blanco, que sería el peor escenario de todos. Este grupo de trabajo propone un protocolo neonatal básico para realizar imágenes de resonancia magnética, para no generar protocolos largos donde el paciente tenga que estar más de 40 minutos en el resonador. Ellos recomiendan un protocolo mínimo con cortes axiales en secuencias T1 y T2, con difusión y con gradiente de eco e imágenes de susceptibilidad.
Recomiendan realizarlo en un resonador 1.5 Tesla entre los días 4 y 7 de vida para mejor rédito de las secuencias de difusión y luego hacer una nueva evaluación entre los días 14 y 21. Es útil para visualizar mejor las lesiones de los ganglios de la base. Y recomiendan que sobre todo entre los 4 y los 7 días se puede realizar al ser protocolos cortitos que duran no más de 15 minutos. Podemos realizarlo con el paciente con una inducción al sueño y una contención sin necesidad de utilizar anestesia general. Muy bien, hasta que hemos llegado, les agradecemos su atención y bueno, acá les dejamos la presentación para que puedan observarla. Hasta luego y gracias.